La gente envidiaba mi vida. Veían el lujo, el encanto, la forma en que Ricardo me tomaba de la cintura como si yo fuera el centro de su universo. Para ellos, éramos una pareja poderosa, elegante, experimentada, imparable. Llevaba su apellido como una corona de terciopelo, y a cambio, le di 12 de mis mejores años. 12 años de cenas compartidas en galas benéficas, bromas susurradas en limusinas, corbatas de seda, vino tinto y las ocasionales ausencias que atribuía a negocios de alto nivel. Siempre estaba ocupado. Un hombre como él tenía que estarlo. Bienes raíces, política, dinero familiar antiguo, Ricardo no pertenecía a un solo mundo. Se movía entre ellos, elegante e intocable. Cuando se perdió mi cumpleaños 2 años seguidos, lo dejé pasar con una risa. Está cegando algo grande, me decía. Cuando salía de casa a medianoche por reuniones de emergencia, me decía, a su nivel, el poder no duerme. No tuvimos hijos juntos. A los 43 años, cuando nos casamos, pensé que podríamos intentarlo, pero Ricardo fue extrañamente firme en mantener las cosas solo nosotros. Me dijo que había estado casado una vez antes. Hace mucho tiempo. No terminó bien, se encogió de hombros, como si un encogimiento pudiera borrar las cicatrices que no quería que viera. Nunca me presentó a su familia extendida. Dijo que eran distantes, complicados. Me dije, está bien. Estamos construyendo la nuestra. Lo creí. Me permití creerlo. Firmaba papeles rápidamente pero nunca me dejaba leerlos. Cuando abrimos cuentas conjuntas, dijo, no te preocupes por los detalles. Todo es estándar. Cuando pregunté sobre añadir mi nombre a una de sus propiedades, besó mi mano y dijo, lo mío es tuyo, ¿realmente necesitamos papeles para probar eso? Quería estar orgullosa de mi vida. Lo estuve, por un tiempo. Llené nuestra casa con velas cálidas y silencio. Dirigía mi negocio y usaba perlas para el brunch. E ignoré los vacíos. Los silencios. La forma en que evitaba tomarse selfies conmigo, como se tensaba cuando alguien mencionaba etiquetas en redes sociales. Lo ignoré todo. Hasta esa noche. La gala era radiante, cuartetos de cuerdas, manteles dorados, el suave tintineo de las copas de champán. Ricardo llegó tarde, como siempre. Me quedé cerca de la fuente, alisando mi vestido, bebiendo un vino tinto tan añejo como nuestro matrimonio. Entonces una mujer se acercó a mí. Elegante. Tranquila. Tal vez unos años mayor que yo. Sonrió como si me conociera. Entonces tú eres la mujer que mi esposo ha estado escondiendo. Parpadeé. Mi mano se apretó alrededor de la copa de vino. Por un segundo, pensé que me había confundido con alguien más. O tal vez estaba haciendo una broma cruel. Abrí la boca para hablar, pero ella ya estaba sacando su teléfono. Soy Elena, dijo, con un tono gentil, casi clínico. Elena Vargas. La esposa de Ricardo. Durante 30 años. Tocó su pantalla y me la mostró. Ahí estaba. Él, una y otra vez, sonriendo junto a ella en una casa de playa que nunca había visto. Una foto de boda, ligeramente desvaída. Una cena de cumpleaños, velas brillando alrededor de un pastel que decía para mi eterno amor. Él sosteniendo a 2 niños, ya adultos ahora, vestidos con trajes en lo que parecía una ceremonia de graduación. No había forma de negarlo. Sin Photoshop. Sin borrones de tiempo o verdad. Mis oídos zumbaban. Miré las imágenes como si fueran acertijos que podría resolver, si tan solo miraba lo suficiente. Pero no había misterio aquí. Solo un hecho. Solo una traición, cuidadosamente vestida con pantalones caqui y corbatas de Día del Padre. Sé que es un shock, dijo, su voz tan firme que hacía que la mía se sintiera histérica aunque no había dicho una palabra. Es bueno en esto. Muy deliberado. No eres la primera. Finalmente la miré. No parecía enojada. Ni siquiera amargada. Solo cansada. ¿Desde hace cuánto?, pregunté, apenas reconociendo mi propia voz. Suspiró, echando un vistazo a la multitud brillante. Desde antes de ti. Durante. Y probablemente con alguien más también. Solía revisar teléfonos, registros bancarios, GPS. Pero después de un tiempo, dejé de hacerlo. ¿Qué sentido tiene? Quería gritarle. Acusarla de mentir. Correr a buscar a Ricardo y exigir una explicación, una cronología, una negación. Pero no lo hice. Porque una parte de mí, un instinto antiguo y enterrado, ya lo sabía. Las fiestas perdidas. Los fines de semana sin explicación. La forma en que se puso nervioso una vez cuando toqué la guantera de su coche. Tragué con fuerza. Entonces, ¿qué soy yo?
Inclinó la cabeza, casi con simpatía. Imagino que pensabas que eras su esposa. Asentí, lentamente. Entonces tal vez lo eras, dijo, con voz más suave ahora. Al menos en tu corazón. ¿Pero legalmente? No. Me temo que nunca se divorció de mí. Las palabras cortaron más profundo que cualquier bofetada. Sentí algo frío moverse a través de mí. El tipo de frío que no se va, solo se instala en tus huesos y se queda. Elena guardó su teléfono en su bolso. Lamento que te enteraras así. Pero, merecías saberlo. Luego se giró y se alejó, desapareciendo entre la música y el brillo de la gala como un fantasma que finalmente había entregado su mensaje. Me quedé allí mucho tiempo. Congelada. Humillada. Deshecha. No lloré. No allí. No entonces. Simplemente dejé mi copa, alisé mi vestido y me fui antes de que Ricardo siquiera llegara. A la mañana siguiente, llamé a un investigador privado. Si él había pasado años ocultándome la verdad, quería saberlo todo. El investigador se llamaba Javier Torres, silencioso, profesional e inquietantemente rápido. En 5 días, me entregó una carpeta gruesa con correos electrónicos impresos, recibos bancarios, escrituras de propiedades y fotografías. No dijo mucho. No necesitaba hacerlo. La evidencia gritaba lo suficiente. 2 casas. 2 pagos hipotecarios separados. Una en la ciudad, un ático que pensé que era nuestro. La otra, una casa de estilo colonial extensa en las afueras de Toledo, titulada conjuntamente a Ricardo y Elena Vargas. Los documentos no eran especulativos. Estaban sellados, firmados, fechados. Tenía 2 números de teléfono activos. 2 pólizas de seguro separadas. Incluso 2 versiones de su propia firma, ligeramente alteradas, pero inconfundiblemente suyas. Una era la versión que yo conocía. La otra se usaba con Elena. Miré los papeles fotocopiados como si pudieran disolverse si parpadeaba demasiado fuerte. No recordaba haber firmado algunos de ellos, especialmente los documentos que vinculaban mi nombre a sus inversiones. Pero ahí estaba, mi firma, junto a la suya, atándome a empresas pantalla de las que nunca había oído hablar. Ha usado tu identidad en varias transacciones inmobiliarias, dijo Javier, hojeando las páginas con fría eficiencia. Técnicamente, algunos de estos activos están a tu nombre. No dije nada. Luego vino la licencia de matrimonio. Mis dedos temblaron mientras la tomaba. Era de una pequeña capilla en Málaga. Con fecha retroactiva. Firmada. Sellada. Pero algo estaba mal. El nombre del oficiante no aparecía en ningún registro público. Los testigos no tenían información de contacto. El número de licencia estaba marcado en una base de datos legal, inválido por fraude administrativo. No era real. Nuestro matrimonio no era real. El vestido, el anillo, la ceremonia junto al agua, todo una actuación. Una escena cuidadosamente construida para mantenerme creyendo, para mantenerme leal. No se había casado conmigo. Me había engañado para que viviera una mentira, y ahora había usado mi nombre para anclar su imperio. Recordé la noche en que sugerí que adoptáramos un hijo, hace años. Ricardo se había quedado quieto, luego negó con la cabeza con falsa simpatía. Somos demasiado mayores, dijo. Disfrutemos lo que tenemos. Asentí, incluso sonreí. Ahora veo la verdadera razón. Los niños complican las cosas. Crean rastros de papel. Exponen mentiras. Recordé pedirle que presentáramos impuestos juntos. Me había dicho, hay complicaciones con la estructura de mi negocio. Yo me encargo. Confía en mí. Le había confiado. Dios, le había confiado. Nunca fui su esposa. Fui una fachada financiera, una distracción bonita, una herramienta. Elena le daba legitimidad. Ella organizaba eventos para donantes, mantenía la imagen familiar limpia. Yo financiaba su ambición. Lo ayudé a adquirir terrenos, a negociar acuerdos. Fui el riesgo que podía esconder a plena vista. Me senté sola esa noche, con la carpeta de Javier esparcida sobre mi mesa de comedor como un campo de batalla. Una botella de vino abierta, sin tocar. Había construido una vida en papel, una para Elena, una para mí. Pero ninguna era real. No completamente. Éramos personajes en una historia que escribió para sí mismo, un hombre que pensó que el telón nunca se levantaría. Pero ahora, lo veía claramente. Y había terminado de jugar mi papel. No lo confronté. No de inmediato. Sonreí cuando besó mi mejilla. Respondí a sus llamadas nocturnas con calidez. Me vestí para galas benéficas y me aferré a su brazo como si nada hubiera cambiado.
Él no tenía idea de que yo sabía. Ese era mi poder. Mientras dormía, revisé su maletín en busca de copias de contratos. Mientras se duchaba, puse mi teléfono a grabar los mensajes de voz que olvidaba borrar. Él pensó que estaba distraída con las reformas de nuestra casa de verano. Lo dejé creer eso. Mientras tanto, fotografiaba libros de contabilidad, rastreaba transferencias bancarias y sincronizaba su nube con la mía. En un momento, incluso me dijo que yo era la única mujer que realmente lo entendía. Sonreí, asentí y lo grabé. Cuanto más profundizaba, más feo se ponía. Acuerdos de tierras con empresas pantalla. Donaciones de campaña canalizadas a través de cuentas en paraísos fiscales. Varias de las propiedades no solo fueron adquiridas ilegalmente, estaban registradas a mi nombre. Fue entonces cuando el frío se asentó de nuevo. No solo me había traicionado. Me había hecho cómplice. Si algo salía mal, yo sería la que sostendría la escritura humeante. Me usó como escudo, escondiéndose detrás de mi historial limpio, mi negocio respetado. Fui su coartada. Su laguna. Su camuflaje. La esposa confiable que nunca podría ser acusada. Y luego, como si no hubiera cavado lo suficiente, me dio la pala. Voy a postularme, me dijo una noche durante la cena, girando su vino. Alcalde. Es hora. Asentí lentamente, ocultando cómo mi estómago se revolvía. Necesitaremos hacer apariciones, continuó. Algunas galas benéficas, eventos de prensa. Te quiero allí, a mi izquierda, como siempre. Por supuesto. El telón de fondo perfecto. Su segunda vida leal y pulida. Luego añadió, casi casualmente, Elena también hará una aparición. Solo una vez. Para mostrar que hemos seguido adelante. Invitaciones separadas, horarios diferentes. La prensa no sabrá. Quería manejarnos como si fuéramos un montaje. Su verdadera esposa y la falsa, programadas como sesiones de fotos. Era un desfile para él. Lo observé ensayar su discurso frente al espejo, su voz subiendo y bajando con sinceridad practicada. La gente merece transparencia, dijo con cara seria. Casi me reí. Así que sonreí. Lo besé buenas noches. Y mantuve la cámara grabando mientras hablaba en sueños sobre un fondo en las Islas Baleares. Se enterraría solo. No necesitaría alzar la voz. Todo lo que tenía que hacer era seguir recolectando verdades mientras él construía su podio con mentiras. La gala estaba programada para 2 semanas después. Quería que usara azul marino. Clásico. Elegante. El lector dijo. Compré carmesí. No tenía intención de pasar desapercibida. Todavía no lo sabía, pero su campaña no sería recordada por sus políticas. Sería recordada por su funeral. El salón de baile estaba impregnado de ambición, torres de champán, pancartas azul marino que decían un futuro con Vargas y un podio pulido en el centro de todo. Las cámaras ya estaban grabando cuando llegué. Llevaba rojo. No brillante, no gritón, sino un rojo profundo, rico como la sangre, que giraba cabezas. Sentí sus ojos en mí, periodistas, donantes, personal de campaña, todos inseguros de mi papel. No fui anunciada, no oficialmente. No estaba en el programa. Pero Ricardo me había invitado como su socia de negocios de larga data y eso me dio todo el acceso que necesitaba. Al otro lado del salón, Elena estaba inmóvil con un traje gris claro, serena y sin expresión. La presentaron antes como su conexión familiar cercana. La multitud apenas parpadeó. La mayoría no sabía quién era. Pero yo sí. Y ella me vio. Solo una vez, nuestras miradas se encontraron, sin asentimiento, sin sonrisa. Pero había reconocimiento. Y detrás de eso, resolución. Ricardo subió al escenario con facilidad, saludando a la sala como un rey experimentado que regresa a su corte. Gracias a todos, comenzó, con voz suave como mármol. Esta noche no se trata de mí. Se trata de nosotros. De construir una ciudad donde las familias prosperen, donde la confianza vuelva a importar. Esperé hasta que llevaba 3 minutos. Lo dejé calentarlos. Lo dejé sentirse intocable. Entonces subí al escenario. Al principio, la gente pensó que era parte del acto, tal vez presentando al próximo orador. Uno de los asistentes incluso se movió para detenerme, pero Ricardo levantó la mano y sonrió, pensando que iba a halagarlo. No lo hice. Solo tomaré un momento, dije al micrófono. Merecen saber por quién están votando. Por quién están votando realmente. Un murmullo de confusión se extendió por el salón. Me giré hacia la pantalla del proyector y toqué mi teléfono. La presentación comenzó. Primero, una foto de Ricardo y yo en nuestra boda,
posando junto a un lago, rodeados de clérigos falsos y testigos contratados. Siguiente diapositiva, la licencia inválida, marcada como fraudulenta en la base de datos estatal. Luego, un vídeo. Su voz, clara como el cristal. Por supuesto que nunca me divorcié de Elena. Por eso mantengo el nombre de Sofía en los papeles. Nunca lo revisará. Jadeos. Continué, mi voz calma, firme. Estas son escrituras de tierras a mi nombre, vinculadas a empresas que Ricardo controla. Estas son transferencias bancarias, donaciones de campaña blanqueadas a través de cuentas en paraísos fiscales. Esto. Sostuve una carpeta gruesa. Es todo lo que ha escondido del público, y de mí, durante más de una década. Ricardo dio un paso adelante, con el rostro pálido. Sofía, ¿podemos hablar de esto? Lo corté con un dedo levantado. No, Ricardo. Ya has hablado suficiente. La seguridad dudó, sin saber qué hacer. La prensa se inclinó hacia adelante como lobos oliendo sangre. Nunca fui su esposa, dije, bajando la voz. No legalmente. No públicamente. Pero fui usada. Fui engañada. Fui la mujer que exhibía cuando necesitaba un accesorio. Fui el nombre en los documentos cuando necesitaba manos limpias. Me giré hacia la audiencia. Este hombre no es quien ustedes creen. Luego miré directamente al lente de la cámara, al centro, y di una media sonrisa. No soy su única esposa. Pero soy la que tiene pruebas. El salón estalló en un frenesí. Los jadeos se convirtieron en gritos. Los flashes estallaron desde cada rincón mientras los reporteros se abalanzaban, gritando preguntas unos sobre otros. ¿Es esto cierto? Señor Vargas, falsificó documentos legales. Sofía, presentará cargos. ¿Quién es la verdadera esposa? Ricardo se quedó congelado por un momento, parpadeando bajo las duras luces del escenario como un ciervo que de repente se da cuenta de la mira. Luego dio un paso hacia el podio, con ojos entrecerrados, voz tensa. Esto es un malentendido. Un asunto privado, que se está utilizando como arma. Claramente, alguien quiere dañar mi campaña. Me señaló como si yo fuera la agresora, la histérica, la mujer inestable que no podía manejar una ruptura. Es chantaje, dijo. Está resentida. Está tergiversando los hechos. No me moví. No necesitaba hacerlo. Porque Elena dio un paso adelante. La multitud se abrió para ella como el agua. Caminó lentamente, con gracia, hombros hacia atrás, cabeza alta. Sin lágrimas, sin drama. Solo una convicción silenciosa y aterradora. Tomó el micrófono del MC tembloroso y dijo claramente. Yo también tengo pruebas. Luego metió la mano en su bolso y sacó una carpeta. Idéntica a la mía. Sostuvo un documento, las páginas ondeando con un espectáculo deliberado. Estos son registros fiscales. Este es el fondo fiduciario que agotó para financiar su segunda vida. Esto, sacó una fotografía, es la fiesta de cumpleaños que me dijo que pasó con donantes, excepto que estaba con ella. La audiencia se quedó en silencio. Y esto, terminó, girándose hacia Ricardo, es una copia de mi solicitud de divorcio. Presentada hace 10 minutos. Entregada ahora. Le dio un sobredoblado a un hombre de traje, quien caminó directamente hacia Ricardo y lo puso en sus manos. No lo abrió. No necesitaba hacerlo. A partir de ahí, todo se movió rápido. La seguridad nos escoltó fuera del escenario, pero el daño estaba hecho. Las cámaras lo tenían todo. El audio. Los documentos. Sus tartamudeos, sus patéticas negaciones. En 24 horas, la historia estaba en todos los medios nacionales. Candidato de doble vida expuesto. 2 esposas. Un fraude. Sofía Vargas, la esposa que no lo era. Me senté para entrevistas, cuidadosa, deliberada, nunca vengativa. No necesitaba furia para probar nada. Solo conté la verdad, y dejé que la verdad lo humillara más fuerte de lo que yo jamás podría. En una semana, los donantes de la campaña comenzaron a desaparecer. Los inversores se retiraron de sus negocios. La fundación que construyó con sonrisas pulidas y libros de contabilidad en la sombra comenzó a desmoronarse, ladrillo por ladrillo. Luego llegó la auditoría financiera. Los contadores forenses confirmaron lo que había sospechado durante semanas. Ricardo había usado mi nombre, el nombre de mi empresa, para blanquear millones. Propiedades compradas con firmas falsificadas. Registros fiscales falsificados. Acuerdos enteros construidos con papeles que nunca había visto. Entonces lo demandé.
Lo demandé no solo por daños, sino por la propiedad, de cada negocio, cada activo, cada inversión que había pasado por mi nombre. El tribunal ni siquiera dudó. Porque la evidencia era abrumadora. Porque su arrogancia había dejado un rastro de tinta y mentiras. Porque yo tenía pruebas. Observé desde el fondo de la sala del tribunal mientras el juez me otorgaba el control de su empresa insignia, sus propiedades inmobiliarias más preciadas y un acuerdo financiero que lo dejaría con nada más que deudas y titulares. No me miró ni una vez. El hombre que una vez me tomó de la cintura como si fuera un premio ahora estaba encorvado junto a su abogado, pálido y silencioso. Se había colapsado bajo el peso del imperio que construyó. Y yo simplemente me hice a un lado y dejé que la gravedad hiciera el gesto. La casa es pequeña, encalada y silenciosa. Sin rejas, sin cámaras, sin camionetas de prensa estacionadas afuera. Solo arena, aire salado y el murmullo de las olas que llegan con la marea. Está al borde de un pueblo costero adormilado, donde nadie me llama señora Vargas nunca más. Aquí, soy solo Sofía. Y eso es suficiente. Me levanto temprano la mayoría de las mañanas, no porque tenga reuniones o entrevistas, sino porque la luz se derrama sobre el agua de una manera que se siente como perdón. Hago mi café lentamente. Sin prisas. Nadie está mirando. Nadie está mintiendo. Ya no hay más llamadas de prensa. Ni correos marcados como urgente. Rechacé las ofertas de libros. Ignoré las propuestas de documentales. No quería pasar el resto de mi vida reviviendo la suya. Había hecho lo que necesitaba hacer. Había hablado. Ahora estaba en silencio. Y en ese silencio, sané. En la repisa sobre la chimenea, hay una foto enmarcada. Es de esa noche, congelada en una imagen que el mundo había visto cientos de veces. Yo en el podio, micrófono en mano, Ricardo detrás de mí, su rostro retorcido a medio negar, la sala girando a nuestro alrededor. No puedes escuchar el jadeo en la foto. No puedes ver el sudor en su frente. Pero yo sí. Lo recuerdo. Algunos me llamaron valiente. Otros me llamaron fría. No me importa. La verdad no necesita consenso. Y el cierre no necesita aplausos. Camino por la orilla la mayoría de las tardes, mis dedos hundiéndose en la arena húmeda mientras el sol se pone bajo. A veces, imagino que estoy caminando hacia una versión de mí misma no tocada por él. Pero luego recuerdo, no quiero estar intacta. Quiero estar transformada. Lo que él me dio fue dolor. Lo que hice con eso fue poder. Mantuve mi nombre. Mantuve mi negocio. Reclamé todo lo que intentó reescribir en silencio. Y luego me alejé, no como víctima, no como su ex, no como un titular, sino como alguien finalmente libre. Ahora vive en un piso alquilado, lejos de la ciudad. Lo último que supe fue que intentó empezar un podcast. No lo escuché. Ya no necesito saber qué está diciendo. Ahora tengo mi propia voz. Y no la alzo para nadie más que para mí. Me robó 12 años. Pero tomé lo único que nunca pensó que tocaría. Su historia. Y la hice mía.